Muchas gracias por venir al segundo día del Encuentro Nacional de Ingeniería Matemática 2022. En particular, hoy tenemos la charla magistral de hoy va a ser dictada por Dante Calice. Dante, como verán, en contraste a la charla de ayer, está por Zoom. Eso es porque hubo un pequeño traspié para ir para acá, pero él había venido desde Londres para ir para acá, pero decidió igual de forma dar la charla por Zoom, así que espero que ustedes lo comprendan, ¿sí? Creo que como le dije en la charla inicial, habíamos querido tener la mayor cantidad de charlas de forma presencial, pero esta vez no se pudo, pero espero tengan comprensión, ¿sí? Entonces, de nuevo, para mí es un placer presentar a Dante Calice. Dante es Senior Lecturer en Optimización Computacional y Control del Departamento de Matemáticas del Imperial College London. Hizo su doctorado en Matemáticas en la Universidad de Bergen, Noruega, y su pregrado en Ingeniería Matemática en la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Sí? Hoy Dante nos va a hablar acerca de modelamiento, simulación y control en sistemas multigente, entendiendo el comportamiento colectivo a través de escalas. Un aplauso para Dante. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Dale. Ok. Voy a comenzar entonces. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por venir en la mañana. Está un poquito helado parece. Muchas gracias por la invitación. Para mí esto es una ocasión bien especial. Yo estudié ingeniería matemática en Chile hace muchos años y cuando yo estudiaba el pregrado no teníamos estas posibilidades, creo, o sea, había, nunca me enteré. Pero me parece bacán que tengan como esta posibilidad de encontrarse y organizar esta clase de charlas, seminarios, no sé, me parece excelente. Yo les voy a contar un poquito de cosas que hago. La verdad que esta charla es bien tranquila, tiene hartos videos, animaciones, tiene un poquito de matemática a veces, me van a disculpar obviamente, pero ojalá puedan seguirlo, pero voy a tratar de hacer algo un poquito más ameno, ¿no? ¿Okay? Voy a estos controles. Ahí. Eh, Deme un segundito. Ok. Obviamente, a ver, este es un trabajo desarrollado alrededor de entre 8 y 10 años, con muchos colaboradores que voy a ir como mencionando a medida que doy la charla. En ningún caso es como trabajo mío solamente, es con estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado, colegas, etc. Esta charla es sobre comportamiento colectivo. ¿Mm? Comportamiento colectivo, si hay dos cosas que uno quisiera entender al final de esta charla, son estas dos frases, ¿no? Lo primero es, me interesa acá hablar de sistemas de partículas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, animales. Por ejemplo, este es un clásico ejemplo, poblaciones animales, un cardumen de peces, que cuando tienen un gran número, por ejemplo, estamos hablando acá del orden de miles de peces, generan estos comportamientos espontáneamente. Del mismo modo que uno a veces puede mirar en el cielo y ver una bandada de pájaros volando en cierta formación, los peces también exhiben este tipo de comportamientos. Pueden formar un torbellino en el océano y es un comportamiento que físicamente es interesante. Los humanos también tenemos mucho de esto. Cuando estamos, por ejemplo, saliendo de un estadio, de un concierto, hay un movimiento de masas que también es bastante organizado, tiene autoorganización. Este video acá es el peregrinaje que hacen los musulmanes una vez en su vida a la Meca y tienen que girar en torno a este cubo. Eh, y esto son personas que están formando un torbellino del mismo modo que lo hacen los peces y en general lo que me interesa acá es entender qué pasa en estos sistemas. Entonces son sistemas de muchas partículas que tienen reglas de interacción muy simples. ¿Sí? No estoy pensando acá en un individuo per se, no estoy pensando en qué está pensando una persona. Lo que me interesa acá es describir cómo se comporta su movimiento. Y el modo que el movimiento evoluciona acá tiene reglas súper básicas. Por ejemplo, que uno no quiere chocar con las personas, que igual quiere más o menos hacer lo que el resto hace, quiere llegar a un objetivo en cierta cantidad de tiempo, quiere evacuar a través de cierta ruta. Y esas como leyes físicas que vendrían a ser como las ecuaciones de Newton, de sumatorias de fuerza igual a la aceleración, cuando tú tienes muchas partículas que se superponen en su interacción, dan origen a estos fenómenos de interacción. Entonces, esa es una primera idea general. Vamos a trabajar con sistemas de partículas donde hay miles de partículas, tienen reglas de interacción bien definidas, y al iterar estas reglas de interacción,
se generan comportamientos de fenómeno de autoorganización, comportamientos colectivos de autoorganización que son de interés. Y la segunda idea es que a mí me interesa no solamente entender esto del punto de vista del modelamiento, de hacer simulaciones, de entender quizás cuál es la matemática detrás de esto, sino que además alterar este comportamiento a través de lo que llamamos control. Entonces acá tengo un videito, primero que no tiene que ver con autoorganización ni comportamiento colectivo. Este videito acá de un péndulo invertido que ilustra las ideas básicas del control. O sea, ese péndulo, como lo ven ahí, naturalmente estaría en reposo allá abajo, ¿no? Estaría colgando esos 3 grados de libertad del péndulo. Pero a través de la acción de un controlador, que es el carrito que se ve ahí en esta base, a través de la acción de ese carrito, uno puede hacer que este péndulo se estabilice en torno a un estado que no ocurriría naturalmente. Entonces lo que queremos es, después de reconocer la autoorganización, removerla y hacer que el sistema haga lo que nosotros queramos que haga. No solamente depender de la autoorganización que aparecería espontáneamente. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para pensar en esta animación del medio, en controlar enjambres de drones. Está como de moda actualmente, este es por ejemplo de un proyecto de Intel, que hoy en día se usa para cosas artísticas, digamos, de hacer acrobacias con, por ejemplo, un enjambre de 1000 drones en el aire que están volando coordinadamente y establecen formaciones, pueden hacer figuras en el aire. Obviamente, hay que decir que las aplicaciones que la gente que desarrolla esto tiene en mente no necesariamente son acrobáticas y artísticas, generalmente están pensando más en sistemas de defensa o de vigilancia, un poquito más como Skynet, de Terminator. También este tipo de fenómeno colectivo aparece a distintas escalas. Por ejemplo, aparece cuando hay bacterias o células o cómo se comporta esto como en el ámbito bio, ¿no? Y está, por ejemplo, la idea de que uno podría reemplazar partículas en estos sistemas por agentes robóticos que serían como agentes encubiertos y esos agentes inducir algún tipo de comportamiento en el sistema. Aquí un poquito de ciencia ficción. Esto es de una peli de Star Trek. Entonces hay una película en la saga donde el malo es un enjambre de drones que se coordinan. Y en la película se dan cuenta que en realidad es imposible derrotarlo si es que uno empieza a atacar un robot a la vez, porque son millones. Y se autoorganizan y se reconfiguran en la forma que quieren. Una película de ciencia ficción obviamente no tiene por qué tener mucho sentido, pero esa idea es cierta. O sea, sería imposible atacar este sistema atacando una partícula o un dron a la vez. Entonces, al final, en el clímax de la película, se dan cuenta que lo que tienen que hacer no es atacar un dron puntual, sino interferir en el modo que ellos se comunican. Y al final la película van y ponen una canción de los Beastie Boys, que es lo que van a ver ahora, que ponen Sabotage. Entonces, es como simulando que hay un ruido en el sistema, y ese ruido rompe la red de comunicación, y entonces las partículas, si bien pierden esa capacidad de autoorganizarse. Entonces queda una partícula aislada y cada dron queda aislado por sí, y entonces ahí es fácil, digamos, atacarlo. Ahora, porque esto se ve como un tsunami y acá hay explosiones, no tiene mucho sentido, pero bueno, es típica cosa media hollywoodense, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Pero en el fondo es la idea de que tú tienes un sistema autoorganizado de muchas partículas y si tú quisieras controlarlo, quizás no te interesa controlar a un individuo en particular, sino que te interesa influir al sistema a través de cómo se comunican los distintos agentes y a partir de eso cambiar el comportamiento del sistema. Otras cosas que nos interesan al respecto, más reales, digamos, no tan de ciencia ficción, es, por ejemplo, esta idea del bioherding, que digamos. Hay muchas situaciones en ecología y en ciencias naturales, digamos, en el mundo donde hay interacciones complejas entre humanos y animales. Por ejemplo, la típica es, o sea, esto causa muchos problemas en todo el mundo, todo el año, cuando tú estás por el modo en que se localizan los aeropuertos en una ciudad. Generalmente están como en zonas suburbanas que tienen un poco de vida silvestre y habitualmente hay poblaciones animales que habitan cerca del aeropuerto. Y eso genera un montón de problemas todos los años porque a veces los aviones van a despegar y tragan unos cuantos pájaros que se cruzan en el camino y eso obviamente mata a los animales, destruye las turbinas, etcétera, etcétera. Entonces,
se está pensando, por ejemplo, y ya se está implementando en algunas áreas, tener drones que hagan como de espantapájaros, que activamente vayan escaneando el sector y logren desviar un poco las poblaciones animales que allí se encuentran. Del mismo modo, por ejemplo, buques, barcos de pesca, que tienen su captura, la tienen al aire libre, usualmente son acosados por cientos de gaviotas que llegan y tratan de comerse los pescados, y eso también es un problema. Entonces también les interesaría, por ejemplo, tener drones que naveguen junto al barco y de ese modo puedan de algún modo espantar también a los pájaros que están por ahí. Acá tengo un video con unos colegas con los que trabajo en Gales, la Universidad de Swansea, que son ecólogos y ellos estudian comportamiento colectivo animal. Entonces tienen, por ejemplo, este problema donde tienen 50 ovejas, las que ven ahí en esa foto. Esas cosas azules que tienen esas ovejas son GPS. Entonces el experimento que hacen ellos es medir las trayectorias, rastrear las trayectorias de las ovejas. Y obviamente nosotros sabemos de la oveja, de la cultura popular, que nos hacemos un poquito de burla de que las ovejas no piensan mucho, que las ovejas simplemente hacen lo que las otras ovejas hacen. Entonces el objetivo acá es un poquito entender cómo se comportan las ovejas cuando están en un colectivo. Y en particular cómo interactúan con un perro ovejero que ha sido entrenado toda su vida para conducir a las ovejas, por ejemplo, al rebaño. Entonces lo que les voy a mostrar ahora en esta animación, de hecho es como trayectorias de los GPS que aquí se ven. Entonces acá los puntitos rojos son las ovejas y el punto azul es un perro ovejero. Entonces pueden ver que efectivamente hay una interacción del perro ovejero que va recolectando y va guiando las ovejas hacia cierto lugar. Y obviamente las ovejas exhiben comportamientos súper cohesivos. No van a chocar entre ellas, van a evitar colisiones, pero por otro lado también van a mantenerse muy confinadas en ciertas áreas. Y el perro ovejero también uno puede distinguir que está tratando de guiar a la oveja hacia un rebaño, hacia donde está el redil, digamos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si es que hay alguna oveja que se desvía un poquito del rebaño, el perro también va y trata de recolectarla y desviarla de nuevo hacia el grupo. ¿Okay? Entonces, estoy hablando muy en genérico acá de la clase de problemas que a uno le interesan. En general, sistemas de partículas que pueden ser animales, personas no como individuo pensante, sino como realmente un individuo físico que quiere evacuar algo y evita colisiones con otros humanos, pero también tiene una idea de hacia dónde quiere ir. Sistemas donde hay autoorganización, hay muchas partículas, tienen estos comportamientos un tanto especiales, y además de entenderlos, uno quisiera introducir una variable de control, quisiera controlarlos. ¿Sí? Entonces, comportamiento colectivo y control. Entonces, un poquito lo que me interesa acá es tener una descripción dinámica del sistema, como un sistema de partículas, como de ecuaciones diferenciales ordinarias, digamos, o parciales, y además introducir una variable de control para optimizar, para lograr cierto comportamiento colectivo, forzar cierto comportamiento colectivo que no ocurriría naturalmente en el sistema. Entonces, el framework matemático, el marco matemático claro de esto es optimización dinámica. Entonces, todas estas dinámicas de partículas, de autoorganización, están codificadas en esta ecuación de acá, en ese y punto igual f de y, u. Esa es la evolución del sistema de partículas. El conjunto de partículas la trayectoria sería esta variable y, pero si es que saben un poquito o algo de control o han escuchado alguna vez, lo que nos interesa es introducir una señal externa U que va a influenciar el sistema, que puede ser un agente robótico, puede ser una señal por altoparlante que se le da a una masa de humanos, etc. Y la pregunta es, ¿cómo diseñamos entonces esa señal U para que el sistema exhiba un comportamiento que nos interesa? Y el modo que lo hacemos es a través de optimización dinámica. Entonces, nuestros deseos, por ejemplo, evacuar a los humanos a través de cierta puerta, hacer que las ovejas vayan a cierto lado, hacer que los drones hagan cierta formación en el aire, todo eso está codificado en un funcional de costo J que depende del estado del sistema de partículas y de la variable de control. Y eso es lo que se optimiza. Obviamente son problemas de optimización súper complejos, no voy a entrar en los detalles de cómo se resuelven,
pero a través de eso, de escribir esto con un problema de optimización, podemos sintetizar señales de control U que después van enchufadas al sistema, y el sistema, por ejemplo, puede hacer una formación en el aire. El sistema de drones, por ejemplo, como en esta figurita acá, puede hacer que los drones se reconfiguren para alcanzar cierta formación, o por ejemplo podríamos evacuar a gente de un estadio o de una situación de pánico en tiempo mínimo y evitar colisiones o accidentes. Una última idea que quisiera poner sobre la mesa antes de empezar como a mostrarles ya resultados como más matemáticos es la siguiente. El título de esta charla decía jugando algo, entendiendo el comportamiento a través de las escalas. Y hay una cosa fundamental acá de las escalas, que es la siguiente. Si uno mira a estos humanos, sabemos que son humanos, porque no reconocemos, ¿no? Sabemos que son humanos y que son varios, pero por otro lado, dada la granularidad, o si tú haces un zoom hacia afuera de esto, en realidad se ve más como un fluido. Es un sistema de partículas, ahí hay cientos de personas, pero si tú te alejas un poquito hacia arriba, quizás esto tú lo puedes ver como un fluido que tiene un comportamiento muy particular. Y a eso me refiero con un modelamiento multiescala del sistema. Muchas veces este sistema de partículas tiene tantas partículas que, por ejemplo, si tú quisieras estudiar cómo evacúa la gente de un estadio, si uno tiene la configuración del estadio, lo que uno podría hacer como un experimento muy básico es comprar un vaso de agua gigante de varios litros, millones de litros de capacidad, y dejarlo caer sobre el estadio. Y de ver cómo ese fluido se esparce en el estadio, uno podría entender cuál es el modo de evacuar, o sea, cómo se distribuye el fluido a través de cierta configuración espacial. Y esa es una idea que va a estar subyacente, y voy a volver a esto al final de la charla, y es que en realidad todos estos sistemas de partículas, si es que uno usa un poquito de mecánica estadística, puede trabajar con la descripción macroscópica del sistema. Yo no soy un experto en mecánica estadística, pero ponen en términos muy simples. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando en este cuarto, hay millones de partículas, ¿sí? Hay millones de átomos que están acá, no los vemos obviamente, pero están colisionando, hay cierta actividad acá molecular o atómica que no estamos viendo en esa escala. Sería sumamente difícil, que, a pesar que uno tiene el computador más poderoso del mundo, digamos, de tener un seguimiento de qué es lo que pasa con la trayectoria de cada átomo que hay en este cuarto. Pero obviamente uno no hace eso, sino que trabaja con una cantidad macroscópica del estado del sistema, a saber la temperatura. La temperatura es algo que yo puedo medir. En este cuarto, según el termostato, hay, no sé, 22 grados. Y ese 22 grados te da una cantidad macroscópica del sistema. No te dice qué está haciendo cada átomo que hay en este cuarto, pero sí dice en promedio qué están haciendo los miles de millones de átomos, qué tan agitados están, cuál es el estado de la energía del sistema. Y más o menos eso mismo vamos a jugar un poco acá. O sea, obviamente esto no tiene mucho sentido si uno habla de drones, porque no quiere que los drones sean una densidad, pero si uno habla de humanos, por ejemplo, y en este problema de evacuación de un estadio, sí tendría sentido pensar que más que saber la trayectoria de una persona dada, lo que yo quisiera distribuir es la densidad de personas en un edificio, la densidad de personas en una estación de metro. ¿Okay? Antes de seguir, no sé si es que alguien tendrá alguna pregunta, me interrumpen si no, pero si no, sigo, pero por favor siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta, si no al final. ¿Okay? Este slide no tiene mucho que ver con la charla, tiene que ver con un poquito más como, entiendo que esto es un encuentro de ingeniería matemática, de cómo situarlos un poco de qué estoy hablando acá en términos de temas. Obviamente uno tiene asignaturas que tienen nombres, pero este tipo de investigación es muy difícil compartimentarla, digamos, en algo. ¿Sí? Yo no podría decir que lo que les mostré o esto que estoy hablando es optimización, o es computación, o es modelamiento. En realidad es una convergencia de muchos temas. En particular, modelamiento, análisis, van a haber ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales. Por otro lado, es claro que lo que estoy tratando de obtener acá es una señal de control. Entonces, también converge acá la teoría de control. El modo que yo calculo esa señal es a través de un problema de optimización. Entonces, también
entran cosas de optimización dinámica, y obviamente la pregunta al final del día cuando yo les muestro una animación o una simulación es cómo se genera esa simulación. Entonces también hay como elementos de computación científica, de computación de alto desempeño, y en verdad hay que usar todas esas cosas. Hay que usar todos esos elementos. También, como les mostraba, esas trayectorias de ovejas son datos que se obtienen. Entonces también hay que entender un poquito de cómo se generan datos, de cómo se hacen experimentos, cuál es la generación óptima de experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay modelamiento, datos, análisis, control, computación. Y obviamente uno colabora con gente que son expertos en esta área. Yo no soy experto en todas esas cosas, probablemente no soy experto en ninguna de esas, ¿sí? Pero uno tiene más o menos saber navegar entre esos distintos lenguajes y poder escribir un problema, hacer una formulación, modelamiento, hacer la optimización, hacer el cálculo computacional y después más o menos mirar qué sale de todo esto. En general, los desafíos acá son que las cosas que quiero optimizar acá no son smooth, no son suaves, no son diferenciables. Los objetivos son no convexos, es decir, en términos simples, de las muchas formas en que yo podría resolver este problema, no es claro cuál es la forma que es óptima globalmente. Estos sistemas son complejos, son no locales. Entonces, todos estos sistemas de partículas interactúan entre ellas, todas. Entonces, tú a veces puedes tocar una parte del sistema y termina influyendo en una parte muy lejos que tú no te esperabas en el inicio. Obviamente hay mucha incertidumbre. Cada vez que hay datos reales, o no sé, uno trabaja con poblaciones animales o humanas, hay un grado gigantesco de incertidumbre respecto a cuáles son los parámetros del sistema, si es que esa población en particular tiene algo específico que habría que modelar, etc. Y en términos de la computación, hay algo que se llama el curse of dimensionality, la maldición de la dimensionalidad, y es que estas cosas, a medida que tú más partículas le pones al sistema, la complejidad computacional de calcular sería la señal óptima de ese sistema, crece exponencialmente con la dimensión. Entonces, estos problemas son súper difíciles de resolver cuando tú estés trabajando con 1000 partículas, con 1 millón de partículas, pues, y se gasta mucho esfuerzo de cómputo, digamos, en obtener estas simulaciones, en obtener cuál es la estrategia óptima que habría que adoptar. ¿Sí? Les voy a hablar, lo que quiero hablar acá es discutir algunos artículos, resultados de modelamiento y control principalmente. Convencernos un poquito de esta idea que están estos sistemas de partículas que son útiles para describir muchos fenómenos y que sobre estos sistemas de partículas en realidad además podemos describir problemas de control para darnos el gusto, digamos, de hacer con el sistema lo que se nos dé la gana. ¿Sí? Pero ya aterrizando un poquito más en concreto, ¿qué clase de sistema de partículas trabajamos? Este quizás es el sistema más, no más simple, pero el más conocido o el más amigable para entenderlo matemáticamente. Un ejemplo de esto es el problema de consenso. Esto se llama un modelo de Cooper-Smale. Esto que ven acá. Simplemente yo quisiera como explicar un poquito la anotación y como acompañarlos un poco en entender qué es lo que está escrito acá. Partamos primero que es un sistema de partículas, entonces tiene n partículas. Cada partícula, pueden pensar, es un dron, si quieren, es un robot. ¿Sí? Tienes n robots y cada robot tiene una ecuación de movimiento. Que esto en el fondo es la ley de Newton, ¿sí? La variación de la posición en la velocidad de ese agente, yo hablo de agentes cuando me refiero a las partículas, y la aceleración de ese agente, que vendría a ser el v punto de ese agente, es una sumatoria de fuerzas donde hay una interacción con todos los otros agentes del sistema. Entonces acá hay una sumatoria que corre con todos los otros agentes del sistema, hay un promedio, digamos, se ve la diferencia entre la velocidad de ese agente y el agente jésimo, y esa diferencia va ponderada con la distancia que tienen los agentes. Este es un modelo de 1 millón de distintos modelos. Estoy cogiendo porque es un modelo como más o menos bonito de explicar. Pero este es un modelo para dinámicas de consenso. Es decir, cuando tú te interesa describir un sistema de partículas, donde a medida que evoluciona en el tiempo, lo que se va a generar es un estado de consenso, donde todos los agentes van a converger a una configuración donde todos tienen la misma velocidad. O sea, tú partes con un sistema de partículas que tienen distintas velocidades, distintas posiciones, y después de un tiempo, al evolucionar esta dinámica, lo que obtienes es que todos los agentes van a la misma velocidad. Si van a la misma velocidad, obviamente, en un punto no es más que una traslación, ¿no? Es como una formación planar que se va desplazando,
todos apuntando en la misma dirección con la misma magnitud. Ya van a ver Pero lo importante acá es dinámicas de segundo orden. O sea, cuando digo dinámica de segundo orden significa que la ecuación diferencial que gobierna cada agente es una ecuación para su aceleración. Obviamente este X y B son, por ejemplo, puedes pensarlo en una dimensión, en dos dimensiones, en el espacio. ¿Sí? Tienes posición y velocidad, cada una es un vector en R. Y la velocidad evoluciona de acuerdo a un promedio de las distintas velocidades del conjunto de agentes ponderadas por la distancia. Mientras más cerca están, más relevantes son. Si están muy lejos, este núcleo acá tiende a cero, entonces lo que estoy diciendo es que básicamente los agentes que están muy lejos de ti no influyen mucho en la actualización de tu velocidad. Es típico modelo de consenso. Y obviamente lo que me interesa acá es el sistema de control, es decir, estas son las X y B, son las dinámicas internas del conjunto de partículas, y esta variable adicional U sub I es una señal que yo le puedo dar a cada agente por separado. O sea, tengo N robots, ellos se comunican entre ellos a través de esta dinámica no lineal, de este promedio de velocidades pesadas por la distancia que tienen entre ellos, y adicionalmente yo soy capaz de a cada robot enviarle una instrucción personalizada. Entonces, el problema típico que se estudia acá matemáticamente es el problema de consenso, que es cómo generamos, dada una configuración inicial de este sistema, cómo generamos una señal U tal que el sistema converja rápidamente a un estado de consenso, donde todas las velocidades converjan a la velocidad promedio, o sea, que todos los agentes tengan la misma velocidad en módulo y en dirección. Si es que uno no tiene, y acá les cuento un poquito las cosas que hay disponibles en la literatura, si es que uno no tiene control, o sea, esta variable acá es cero, está solamente interesado en el problema del sistema dinámico, de cómo evoluciona en el tiempo, que este sistema converja o no asintóticamente a un estado de consenso depende de este parámetro beta, si es que es mayor que un medio o no, y de las condiciones iniciales. Porque obviamente este sistema, si es que ya está en consenso la condición inicial, esta dinámica lo respeta, se mantiene el consenso. Y en general eso tiene un basing of attraction, o sea, hay un set de configuraciones iniciales en posición y velocidad tal que ya son suficientemente cohesivas, de modo tal que si esta dinámica evoluciona, es capaz de generar consenso sin la acción de un control. Se converge automáticamente sin ningún esfuerzo al control. Entonces esa es una primera idea de las dinámicas, de qué es lo que pasa en este sistema. A pesar de que es súper simple, ya tiene una dinámica bien rica. En términos de diseño de control, lo primero que uno haría, digamos, ingeniero de control es, hacer un feedback lineal de la velocidad. Es decir, sabéis que en realidad el control que voy a dar es, si quiero obtener este B barra, este B promedio, que todos vayan hacia la velocidad promedio, lo que voy a hacer es que mi señal de control va a ser menos gamma, una constante positiva, la diferencia de la velocidad de cada agente menos la velocidad promedio. Entonces, cada agente tiene un feedback, tiene una señal de control que es tan grande como sea su desviación respecto al promedio del enjambre. Entonces acá a cada rato vas a estar corrigiendo con un término adicional que va a ser el VI de ese agente menos la velocidad promedio actual. Y no es sorprendente que si eso se hace, va a generar, independiente de lo que pase en este kernel, que es como bien cohesivo, va a generar un estado que se va a consenso independiente de qué tan dispersa sea la condición inicial, independiente del valor de este parámetro beta ahí en el denominador. Entonces esa es una idea súper simple y que funciona. El problema es que a uno no le gusta esta señal porque esta señal implica que no tiene ninguna garantía de que esto sea la estrategia óptima para llevar este sistema a consenso. A uno lo que no le gusta de esta señal es que en realidad requiere que en todo momento todos los agentes del sistema sean tocados. Y eso en general como una idea de ingeniería no es buena, porque si es que uno va a controlar un sistema, no va a asumir que tiene un control total y que es capaz de ejercerlo a cada instante, porque eso es demasiado caro y en términos de esfuerzo, de costo, de estar desgastando el sistema. En general hay un principio de parsimonia que uno trata de respetar en optimización, que es actuar sobre este sistema tantas pocas veces como sea necesario, en tan pocas partículas como sea necesario.
¿sí? Entonces hay como un sparsity en el espacio, o sea, tocar tan pocos agentes como sea necesario y también en el tiempo, tan poco tiempo como sea necesario. Entonces, si bien esta idea teóricamente funciona y uno puede ir y demostrar que con este feedback en particular, este sistema se autorregula, en realidad no es de mucho interés porque es bien, no es óptimo. Entonces, en general, lo que uno hace es inventarse un costo que refleje tu deseo. En particular, si, por ejemplo, lo que hace uno acá es tener un costo donde a lo largo del tiempo uno va y mide cuál es la discrepancia entre las velocidades del sistema y la velocidad promedio. Idealmente uno trata de minimizar eso. Entiende que si minimiza esta cantidad va a converger hacia un estado donde B es igual a B barra, o sea que todos los agentes tienen la misma velocidad. Y además uno expresa un deseo de minimizar la cantidad de energía que uno gasta haciendo esto. Entonces pone gamma, norma del vector U, o sea, el U negro es el vector con todas las señales de control de todo el sistema. Es un vector bien grande, porque cada agente tiene un control U sub I distinto. Esa colección yo le pongo U negro. Y ese, en cierta norma P, que ya voy a explicar esto en un segundo, uno lo optimiza con la esperanza que eso genere una señal óptima. Óptima en el sentido que al final del día igual el sistema va a consenso, pero uno no gasta tanta energía en lograrlo. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Esto es como teoría de control óptimo bien clásica. Uno hace condiciones de optimalidad, el principio del máximo Pontryagin. Uno obtiene un sistema adjunto, uno hace cálculo de variaciones y obtiene, caracteriza condiciones necesarias, digamos, de optimalidad para resolver, para resolver la minimización de este funcional restringido a estas dinámicas. Entonces, cuando uno resuelve ese problema, la caracterización viene con un sistema adjunto, que no me voy a extender mucho acá, y uno resuelve un sistema acoplado, digamos, resuelve un problema de valor en la frontera, donde tiene este sistema acá va acoplado con las dinámicas que van hacia adelante, va acoplado con estas otras dinámicas. Las otras dinámicas van hacia adelante, este sistema acá adjunto, si bien es lineal en P, va hacia atrás, pero está acoplado, si te fijas ahí aparece BI y BJ. Entonces tiene un sistema acoplado donde tienes condiciones iniciales para las variables XB, tienes condiciones terminales para las variables PX, PB. Y además, una vez que uno resuelve este sistema, puede caracterizar cuál es la señal óptima, a cada instante. ¿Okay? Esa señal óptima depende de cuál es la norma que uno minimiza acá para el control. Entonces, lo típico en problemas de control es que, por ejemplo, uno minimiza la norma 2. Minimiza la norma 2 de eso, es simplemente una medida agradable, digamos, de la energía del sistema, la energía de control que uno quiere gastarse en hacer eso. Y uno minimiza esa norma 2, por ejemplo, aquí. Entonces, a cada instante, si es que uno logró resolver el P, suponiendo, no voy a entrar en detalle en esto, pero suponiendo que uno tiene como un motor numérico que le permite resolver este problema acoplado y uno obtiene ese P, a cada instante para recuperar la señal óptima uno tendría que resolver un problema de optimización cuadrático, digamos, en dimensión finita, que está bien, porque uno minimiza acá con respecto a W y tiene el norma de W cuadrado y tiene un término lineal en W. Entonces es una minimización cuadrática que es diferenciable, es fácil de resolver, lo único que tiene que hacer acá es uno calcular la derivada de esto respecto a W e igual a 0. Obviamente, y me imagino que esto quizás lo vieron ayer con Luis en el curso de optimización, si es que uno pone P igual 1, esto es distinto. Cuando uno pone P igual 1, uno minimiza la norma 1 de este vector, esto ya se transforma en algo no diferenciable, no se puede hacer el truco calcular la derivada igual a 0, pero uno tiene que hacer otras cosillas que les voy a mostrar en un segundo. ¿Okay? En particular, lo que se hace, si es que uno tiene que resolver un problema de minimización con una restricción, digamos, y uno tiene una norma no diferenciable, esto igual se puede resolver a mano, no es necesario resolver numéricamente, pero no puede llegar y calcular la derivada igual a 0. Lo que uno obtiene es lo que se llama una estrategia de perro ovejero, precisamente. La diferencia, y esto independientemente si entiende la parte técnica o no, la idea que quiero plasmar acá es la siguiente. Cuando uno tiene P igual a 2, que es como una energía cuadrática que es diferenciable, la solución óptima de esto va a ser distribuir un poquito, si uno tiene un presupuesto de energía para gastar, energía de control para gastar en conseguir este objetivo, lo que uno hace es distribuirla poquito a poquito en cada agente.
O sea, a cada agente, dependiendo qué tan lejos esté del estado de consenso, uno le asigna un poquito de energía. Acá, en cambio, cuando uno cambia y minimiza la norma 1 en lugar de la norma 2, lo que obtiene es una estrategia, como digo, de perro ovejero, donde a cada instante uno va a identificar cuál es el agente que está más desviado del estado de consenso del sistema. Y lo que va a pasar es que si está desviado tal que su adjunto es tal que esta variable P asociada a ese agente es menor que gamma, donde gamma es la penalización del costo, uno no va a hacer nada. Entonces ahí viene la parsimonia. Porque uno logra identificar estados donde, si bien hay un agente, siempre hay un agente que está más alejado del resto que del consenso, pero si no está tan alejado, uno lo deja tranquilo y deja que el sistema se autorregule. Sin embargo, si es que este agente que está más desviado del resto, como esta oveja, es tal que está suficientemente desviado y gasta todo el presupuesto de energía que tiene este, que yo le llamo M, en esa agente. Entonces, en lugar de estar actuando en cada punto del sistema cada rato, uno identifica cuál es el agente que está más desviado del consenso y va, y dependiendo de qué tan desviado está, uno o no hace nada o se gasta toda la energía que tiene disponible en ese instante en desviar ese agente hacia el consenso. Entonces, lo único quizás que tienen que entender de esto que estoy hablando, que no les quiero dar la lata, pero lo principal es que dependiendo de cómo juega uno con la selección del costo que quiere optimizar, puede generar distintas señales de control que van a generar distintos comportamientos que son radicalmente distintos. Y se pueden observar aquí en esta simulación. Entonces, por ejemplo, acá tengo 20 agentes con una configuración inicial, agentes NR2 planares. Lo que ven en líneas azules es simplemente la divergencia de los agentes si tú no tienes control. Si no tienes señal de control, cada uno parte por su lado, divergen, ¿sí? Lo que yo quiero generar es esa configuración en líneas rojas, donde los agentes parten, al inicio divergen, pero después se autorregulan y empiezan todos a navegar en la misma velocidad. Generan un viaje planar, digamos, una traslación de la condición. Eso se llama consenso, cuando están todos los agentes viajando en una formación con la misma velocidad, como se puede observar, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Es claro que esas líneas rojas son las trayectorias en el tiempo, son las partículas que están viajando en consenso, en formación. Y eso solamente se logra mediante la acción de una señal de control. Si no tuvieras control, tienes las partículas que simplemente se desplazan, divergen, como las trayectorias en azul. ¿Mm? Y lo que se observa, si es que miro como el mapa de color de la acción de control, es que cuando uno tiene una penalización en norma L2, que es la penalización cuadrática, uno gasta energía en todos los agentes. O sea, en cada coordenada de cada agente uno se gasta un poquito de energía de distintos valores para inducir el consenso. Sin embargo, cuando uno tiene una penalización en norma 1, el uso de la energía es muy selectivo. Es simplemente esos puntitos rojos ahí donde se gasta harta energía en agentes muy particulares que están muy desviados del resto. Entonces se generan señales de control totalmente distintas simplemente por cambiar la penalización de lo que yo estoy tratando de optimizar. A pesar de que el objetivo que quiero obtener es el mismo, quiero obtener una formación de que el sistema viaje a consenso. ¿Okay? Entonces, segunda idea, un control. Obviamente, lo que a uno le interesa acá, por ejemplo, no es trabajar con 20 agentes, sino que acá un desafío es cómo uno puede escalar todas estas ideas a, por ejemplo, tener 1000 agentes. ¿Sí? Y obviamente se vuelve más complejo, toma mucho más tiempo, pero igual se puede hacer, ese es el mensaje. Igual se puede hacer, pero esto en algún momento va a tener una limitación. Pero, por ejemplo, acá resolvemos este mismo problema. Tenemos las partículas en dos clústeres que inicialmente divergerían como esas trayectorias de color, simplemente se generarían dos formaciones de dos clústeres de agentes que viajan cada uno por su lado. Sin embargo, las señales rojas son las trayectorias controladas. Se ve que todo el enjambre de 1000 partículas empiezan a viajar todos en la misma velocidad. Entonces, de nuevo, un poco repetitivo, cargarte con esta idea, estos sistemas tienen, si es que uno no influye en ellos, tienen cierta autoorganización, se forman clústeres, pasan cosas, pero uno puede siempre ponerles una señal de control, optimizarla y hacer que el sistema haga lo que uno quiere. Pero obviamente hay un arte respecto a qué se optimiza, cuál es la señal, cuál es el costo que uno quiere optimizar para inducir ese comportamiento. Esto, por ejemplo, lo utilizamos para hacer formaciones de drones. Entonces, esto es como la típica aplicación que ya les había mostrado un poquitito. Entonces, dinámicas similares de interacción de partículas. Uno puede, por ejemplo, forzar que estas partículas viajen
no solamente en consenso, no solamente con la velocidad, pero que hagan una cierta formación, por ejemplo, un anillo o lo que a uno le interese. O sea, no solamente controlar las velocidades, pero también controlar las posiciones relativas que tienen unos con otros. Eso tiene aplicaciones, por ejemplo, cuando uno piensa en self-driving, en vehículos autónomos. Entonces, tienen, por ejemplo, en una carretera, estás pensando que vas a tener un pelotón de autos, de 100 autos que van a estar todos viajando en fila, y uno quiere que mantengan cierta distancia entre ellos sin chocar, pero obviamente con un mínimo de comunicación entre ellos, porque sería súper caro. No sé si ustedes saben, pero el principal desafío que uno tiene como en la industria de autos autónomos es el costo de la cantidad de sensores que uno necesita en cada auto para dar cierta garantía de seguridad. Entonces, una cosa que es de interés es, por ejemplo, diseñar estas señales de control para que el sistema viaje en formación, pero señales de control que requieren un mínimo de mediciones de información del sistema. Y eso también, bueno, se puede estudiar en el contexto de las dinámicas multiagentes. Sistemas un poquito más interesantes, por ejemplo, a veces uno tiene sistemas de atracción-repulsión, no tiene solamente estas dinámicas como las que les mostraba del Cocker-Smale, donde hay simplemente un promedio de velocidades y al final se genera un estado de consenso. Dependiendo de lo que uno escribe acá en el lado derecho de esta ecuación, uno obtiene comportamientos mucho más interesantes. Entonces, efectivamente, uno es capaz de replicar, si es que uno escoge bien el potencial que usa en el lado derecho de este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, del sistema de partículas, uno puede replicar, por ejemplo, esto que les mostraba al inicio, del torbellino que forman los peces en el océano. Y uno lo que tiene simplemente que hacer, en términos de simulación, es trabajar con un sistema, cambiar el potencial, este término W. Este es como un Morse potential que se llama, que es un término de atracción y repulsión. Es decir, los agentes no solamente promedian sus velocidades, pero además no quieren estar muy cerca el uno del otro, pero también si están un poquito lejos, sienten atracción. Y esa superposición de estas fuerzas fundamentales, si es que uno las itera en el tiempo, pueden dar lugar a comportamientos súper ricos, digamos, en particular, por ejemplo, la formación de un torbellino, a partir de una configuración que al inicio parece caótica, pero la iteración de estas fuerzas va generando estos comportamientos de autoorganización. Y obviamente esto es interesante si es que uno estudia, por ejemplo, ecología y realmente quiere entender qué está pasando con esos peces cuando forman ese torbellino, uno podría haberse tentado a ver si es que acaso estas dinámicas pueden ser utilizadas para entender un poquito mejor qué es lo que está pasando con los peces cuando se autoorganizan en algo así. E incluso dependiendo y estos comportamientos son muy ricos porque, por ejemplo, lo que uno observa es que, dada una condición inicial, el sistema puede converger a ese torbellino, pero el mismo sistema, dado otra condición inicial, va a generar otro comportamiento, que es el que van a observar acá, que es un flocking, que es como lo que yo estaba explicando hace un minuto respecto al consenso. Lo van a ver acá. Ya no se forma un torbellino, parece que se está formando un torbellino, pero lo que van a ver es que en un ratito más esto se está autorregulando para formar una configuración donde todos viajan con la misma dirección en un anillo que uno mágicamente puede calcular cuál es el radio de esa circunferencia. Ese es el comportamiento que yo me estaba refiriendo antes en el problema de Cocker-Smale, el problema de consenso. Están todas las partículas viajando en la misma dirección con la misma magnitud, y es el mismo sistema. Uno puede generar un sistema que, dependiendo de la condición inicial, converge a o converge a esta otra cosa. Entonces hay un montón de preguntas respecto a, bueno, entender analíticamente qué diablos pasa en un sistema de este estilo. Y obviamente a mí lo que me interesa desde el punto de vista del control es romper con toda esta estructura y forzar al sistema que haga lo que a mí me dé la gana que haga. Entonces no me da lo mismo. Si yo quiero que vaya un flocking, que vaya un estado de consenso, que vaya un estado de consenso a partir de esta condición inicial. Estas cosas pasan en la naturaleza. Por ejemplo, si uno, y este experimento típico que hacen, como les comentaba, estos colegas en Gales que estudian comportamiento colectivo, van y ponen un tanque de agua, ponen una población de peces, los miden con una cámara desde arriba y observan ambos comportamientos. Y lo que pasa es que están los peces de repente navegando y forman un torbellino, y están en eso un par de minutos, y de repente un pez va y se arranca del torbellino y empieza a viajar hacia otra parte del acuario, y entonces se produce una transición desde este estado
hacia este otro estado. A pesar de que están en un torbellino, de repente todos lo siguen y empiezan a viajar hasta que llegan a la otra esquina del acuario, y cuando están viajando así, de repente van y al final cuando chocan con la esquina del acuario, van y forman un torbellino de este estilo. Y esas cosas se observan. Entonces siempre hay una pregunta ahí abierta de cuál sería el sistema, cómo generar dinámicas que pudiesen replicar ese comportamiento animal que observamos. Como les digo, a mí lo que me interesa en control, por ejemplo, es hacer cosas arbitrarias, como, ok, tengo esta configuración inicial aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, y quiero encontrar una señal de control U tal que quiero forzar que el sistema, en lugar de hacer cualquiera de esas dos cosas que les mostré, se vaya a un anillo de radio que yo escojo. No voy a decir cómo se hace, pero les quiero contar que sí se puede hacer, y es el tipo de problemas que estudiamos. O sea, teóricamente, primero estudiamos si acaso tiene sentido plantear esa pregunta, si es que el sistema tiene esas capacidades para generar esa señal, y luego, numéricamente, cómo se calcula una señal de control óptimo para forzar la transición desde este estado desorganizado a una configuración de este estilo. O, por ejemplo, cómo pasar desde esta configuración, donde están en un anillo, viajando como un torbellino, o a una configuración de band floating. Simplemente se desplazan con la misma velocidad. Y de nuevo, estudiamos si es que acaso eso tiene sentido y si tiene sentido, cómo se calcula y cómo se hace la síntesis, bueno, teóricamente y numéricamente. No quiero, esto, por favor, esto no se hace cuando uno da una charla con un teorema, simplemente quiero decir que efectivamente la clase de resultados más teóricos que estudiamos es como esto que tengo acá en azulito, decir, ok, después de un montón de análisis y caracterizaciones que dependen obviamente de cuál es el potencial de energía que hay en el sistema, cuáles son las capacidades de control que tenemos, después de hartas páginas de cálculo uno puede, por ejemplo, demostrar que un sistema de ese estilo, si tiene una suficiente cantidad de tiempo, efectivamente existe una señal de control que te permite transitar desde un anillo hasta un flop, o desde un estado desorganizado hasta un anillo, etcétera, etcétera. Esas cosas son como objetos de investigación de interés. ¿Okay? ¿Para qué sirve todo esto? Más allá les quiero mostrar ahora una aplicación que a mí me parece interesante, que como en ingeniería digamos, de transporte, de cómo lidiar con humanos, digamos, en masa. Entonces, por ejemplo, imagínense la siguiente situación. Tenemos un estadio de fútbol o algo por el estilo, ¿sí? Tenemos un escenario donde, voy a poner pausa acá, tenemos un escenario donde hay gente, o sea, escenario, digamos, una situación donde hay gente. ¿Qué hace esta gente? Esta gente quiere más o menos permanecer cerca una de la otra. No saben muy bien qué hacer porque no conocen el lugar por donde se están desplazando. Pero lo que sí ven es que esta zona púrpura aquí hay una salida. En el centro de esa zona púrpura hay una zona donde ellos pueden evacuar. Si es que los agentes se encuentran en esa zona púrpura, son capaces de ver la salida. Esto es un escenario bien idealizado. Si están en esa zona púrpura, son capaces de ver esa salida y se dirigen, tienen más o menos una dirección clara hacia dónde tienen que caminar. Si no están en esa zona púrpura, simplemente divagan un poco, pasean y observan qué es lo que hace el resto. Estos son experimentos típicos en ingeniería de transporte cuando se trata de entender cómo se comporta la gente cuando tiene que evacuar un estadio o tiene que evacuar, no sé, un concierto con una amenaza de bomba o hay una protesta, qué sé yo. Se hacen experimentos de este estilo. Se pone gente en un recinto, a todos se les pasa un sobre sellado con una instrucción. Y lo que se hace es que esas instrucciones son de dos tipos. Por ejemplo, una instrucción va a decir diríjase a la salida A, diríjase a la salida B, y otro sobre dirá haga lo que se le dé la gana o haga siga al resto. ¿Sí? Nosotros como humanos en realidad nos sentimos especiales, pero en verdad para este tipo de cosas somos súper gregarios, y eso es como bien sabido. O sea, la mayoría de la gente en una situación de este estilo simplemente uno va y si está medio perdido sigue lo que hace el resto. ¿Sí? Y eso es bien estudiado. Y lo que se sabe del folclore, digamos, del transporte es que uno necesita un porcentaje muy menor de la población con una convicción, porcentaje muy menor de la población que sabe hacia dónde tiene que ir para inducir movimiento en el resto. Y es un poquito lo que observan acá. Entonces hay gente que va, camina y automáticamente induce al resto a salir. Lo que pasa acá, si tú te imaginas que esto es un incendio, es que no todo el mundo, y esto es una limitación de mi modelo, pero no todo el mundo es capaz de observar esto. Entonces esta otra gente va y se pierden en grupos, no se pierden solos, sino un grupo de gente que camina hacia donde no tenía que ir. ¿Okay?
Es como para mostrarle un poquito qué clase de modelos dinámicos podemos generar. Estas son simulaciones que se generan a partir de, hacemos un rendering, obviamente, de un sistema de partículas de este tipo. Entonces, este sistema de partículas tiene líderes y seguidores. No les he mostrado los líderes en este momento, porque obviamente el juego que voy a jugar ahora es, en esta animación, es hacer que nadie se pierda. Mi objetivo es hacer que toda la gente logre evacuar en un tiempo razonable a través de esa salida. Y para eso lo que voy a hacer es tener unos agentes de seguridad encubiertos a los cuales yo sí les voy a dar una instrucción, por un audífono, por lo que sea, les voy a decir, soy capaz de controlar su trayectoria, les voy a decir caminen hacia acá, caminen hacia allá, esto es lo que tienen que hacer. Y ellos cuando reciban esa instrucción van a ser capaces de inducir un poco de movimiento en el resto. Entonces las dinámicas que tengo acá son, voy a tener dinámicas para los followers, para los seguidores, XD, y además voy a tener dinámicas para los líderes encubiertos. No son gente que lleva un uniforme para no inducir un sesgo. O sea, ustedes en la simulación los van a ver de distinto color, pero en las dinámicas son reconocidos como varios, o sea, como un policía infiltrado. Entonces, y ellos van a recibir una señal de control que va a ser optimizada para generar cierto objetivo, lograr cierta meta. Entonces van a ser indistinguibles para las masas, los van a reconocer como pares, vamos a optimizar su señal y miremos rápidamente cuáles son los términos que tienen. Cada agente libre, cada seguidor, tiene un término A que es simplemente su dinámica propia, o sea, qué es lo que piensa esa persona por sí misma sin interactuar, que es básicamente, si es que no está en la zona púrpura, hace algo medio aleatorio, pero si está dentro de la zona púrpura, tiene un vector que lo dirige hacia la salida. Eso es una convicción propia, que simplemente si tú eres capaz de ver o no la salida, eso no depende de qué está haciendo el resto. Sin embargo, va a tener interacciones con los otros followers y va a tener interacciones con los seguidores, perdón, con los líderes. Cuando tenga interacción con los otros seguidores, lo que va a hacer es como una atracción-repulsión. Va a tener este término de repulsión con los otros seguidores para evitar colisiones y va a tener un término de atracción con los otros seguidores. Y ese término de atracción es básicamente que va a escoger un número n de agentes más cercanos y va a promediar su velocidad en base a la velocidad de los agentes más cercanos. Se llama una interacción topológica que no depende de la distancia, sino que depende de cuáles son los agentes más cercanos independiente de qué tan lejos estén. Pero eso sería otra charla explicar un poco la diferencia, pero en el fondo tiene una atracción y repulsión respecto a los otros seguidores y respecto a los líderes también. O sea, no quieres chocar con los líderes, pero también a los líderes aparte interactúas con ellos. La diferencia es que, por cierto, los líderes tienen una señal, reciben una instrucción centralizada, digamos. O sea, hay alguien en algún lugar con un computador que está haciendo estos cálculos y le está diciendo a ellos en tiempo real qué es lo que tienen que hacer, de modo de inducir comportamiento en el resto. Digamos, un ejemplo, una cosa cero que se puede hacer es que acá los van a ver, si se fijan ahora está en la misma configuración inicial, pero puse 3 agentes rojos ahí. Esos 3 agentes rojos son estos guardias de seguridad, gente que recibe una instrucción centralizada. Como les digo, están rojos simplemente para esta visualización, pero no son personas, pero el resto los ve como azules, si quieren. Y ok, y bueno, y ellos se mueven. Van a ver ahora que ellos, no los voy a optimizar, simplemente voy a decirle a esos agentes que ellos vayan y se desplacen hacia la salida. O sea, estos agentes saben dónde queda la salida y se van a desplazar directamente hacia allá. Y a partir de eso van a inducir comportamiento en el resto. Entonces ellos no reciben una señal optimizada, simplemente van y caminan hacia la salida. Y obviamente basta con 3 de ellos para inducir movimiento en el resto de los 200. Entonces ahora ya no se genera esto que se pierden, que se deshacen, simplemente ahora todos son capaces de ver la salida. Ahora pueden observar mientras hablo que el problema ahora no es que la gente no vea la salida, sino que efectivamente toda la gente ve la salida, pero la salida tiene cierta capacidad. Entonces aquí, de hecho, lamentablemente aquí es cuando muere gente en problemas como de congestión. ¿Sí? La gente no muere porque no es capaz de ver la salida, simplemente la gente muere porque toda la gente va hacia la salida rápidamente y se aplastan y la gente muere asfixiada. ¿Sí? Ese es un problema real, digamos, es lo que lamentablemente pasa cuando, no sé, hay un problema en un recital o en una protesta, qué sé yo.
Entonces esto hace pensar que en realidad no es cosa de llegar y mandar a los agentes a que caminen, digamos, brutamente hacia la salida, sino que había que optimizar su trayectoria de modo que la evacuación sea un poco más parsimoniosa. Esto es lo que se observa, digamos, si no miran los videos, sino que miran las trayectorias. Las trayectorias de los agentes que son optimizadas, de los líderes, pueden ser mejoradas. ¿Cómo las mejoramos? Con optimización. Entonces, lo que vamos a optimizar ahora es un costo donde los agentes vamos a hacer que los seguidores lleguen a la salida. Eso es este primer término. Quiero minimizar la distancia de los seguidores a la salida. Quiero optimizar la distancia entre los agentes y los seguidores y quiero minimizar la cantidad de energía que me gasto en hacer esto. ¿Okay? Cuando se optimiza esa señal, se obtiene otro comportamiento, que es divertido, porque ahora pueden ver que los agentes están siendo optimizados y los agentes no necesariamente caminan todos hacia la salida. Pasa, pero vuelve al tiro. Espera un momento. Sí, dijo que podía pasar. Así que... Le voy a hablar por WhatsApp a Dante. Oh, me perdí. Sí, ahí ¿Sí? volviste, ahí volviste. Te perdiste por ¿Dónde como 30 quedamos? segundos. Estaba mostrando el video. Lo empezaste a mostrar. ¿Cuál? El... Exactamente, que la gente no va a ¿Esto entender lo esta vieron? serie. El que viene después de ese, creo. El video de Exacto, ese, de sí. las trayectorias optimizadas. Exactamente. Sí. Continúa, ¿no? ¿Sí? ¿Era este? Sí, era ese, sí. Sí, bueno, lo que estaba contando es que acá las trayectorias son optimizadas, de modo tal que ahora los líderes no caminan directamente hacia la salida, sino que se desvían un poquito para inducir que la gente también se desvíe un poco y no lleguen todos al mismo tiempo hacia la salida. Entonces la evacuación es mucho más parsimoniosa, toma un poquito más de tiempo, pero no hay congestión, entonces la gente no necesariamente muere aplastada. Entonces, como ven, acá no se optimiza que los agentes se salven, los líderes, son líderes altruistas, sin embargo, cuando evacúan, lo hacen de un modo que inducen una evacuación que es mucho más parsimoniosa, se hace más gradual en el tiempo, y eso se observa acá cuando uno mira este diagrama. Yo creo que acá termino. Este es el diagrama de ocupación de la zona verde, digamos, de la zona morada. Si es que uno va y hace esta señal bruta donde los agentes van y caminan hacia la salida, la ocupación de la zona púrpura es esta línea gris. Entonces, obviamente, al principio toda la gente se dirige hacia la zona púrpura, está con máxima capacidad. Después, obviamente, la gente empieza a ver la salida y empieza a evacuar, pero se generan estos platós, digamos, estas zonas donde pasan segundos, donde nadie evacúa, porque están todos congestionados, están coagulados, digamos, en la salida. Y ahí es cuando, digamos, muere gente. Lo que se hace con esta optimización es que se demoran más los agentes en ocupar la zona, pero no lo ocupan tanto. Entonces, cuando evacúan, la evacuación es mucho más suave, digamos, es mucho más continua. No hay estos periodos donde no se evacúa nadie, ¿sí? Entonces, eso es lo que se logra a través de optimizar la señal de los líderes. ¿Okay? Yo creo que voy a cerrar aquí para que haya un par de minutos de preguntas. El único comentario acá es, quería cerrar con esta idea que lamentablemente no tengo tiempo para discutirla, pero que esto también, esta optimización que les muestro ahora efectivamente se hace a nivel microscópico, pero en verdad uno puede pensar en ecuaciones diferenciales parciales de distinto tipo para estas dinámicas que describen no el estado microscópico del sistema, no la trayectoria de un agente en particular, pero la densidad de agentes. Y eso es lo que se hace como en mecánica estadística. También, por ejemplo, uno puede entender fenómenos, bueno, que esto es como relevante ahora para el momento que vivimos, dinámicas de opinión. Con este típico, uno también puede tener sistemas multiagentes que describen cómo evoluciona la opinión respecto a cierta cosa en una sociedad. Y obviamente lo que se observa es que dependiendo de las reglas de interacción, los agentes evolucionan en clústeres, o sea,
las sociedades tienden a polarizarse entre distintas opciones políticas, por ejemplo, de afinidad respecto a algún hecho. Estas mismas cosas se pueden estudiar con estos modelos y también uno puede estudiar cuando hay una población, no sé, pues de 20 millones de personas, no le interesa a uno la opinión particular de una persona, lo que le interesa es cómo se distribuye la densidad de opiniones. Y para eso uno usa ecuaciones diferenciales parciales también, que vienen como de la mecánica estadística. Y de nuevo uno puede escribir problemas de control y optimización, no al nivel microscópico de las dinámicas, pero sí al nivel de optimizar las densidades de los agentes también para la evacuación. Voy a parar acá. Es eso. En realidad el sistema multiagente es como un framework para describir muchas situaciones físicas de animales, humanos, robots, y tienen estos comportamientos de autoorganización, y en realidad a uno lo que le interesa siempre es, bueno, no solo entender la autoorganización, pero también entender cómo controlar estos sistemas para lograr un objetivo en particular, y nada, y hacer teoría, hacer computación, incorporar datos, y en el fondo es como ese, es un marco conceptual, digamos, para entender muchas cosas. Así que voy a parar acá. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Disculpen porque se haya cortado esta cosa. Espero que haya tenido un poquito de sentido. Así que, bueno, eso. Fíjense. Muchas gracias, Dante, por tu presentación. Si igual se cortó poquito. Sí, sí. Entonces, Oh, ¿hay alguna pregunta para Dante? Aquí tengo un micrófono y ya staff también tiene un micrófono para preguntas. Hola Dante, soy Matías y quisiera preguntar sobre el modelo que vimos de personas, porque pensaba actualmente con el problema de los tiroteos que hay en ciertos países, este modelo podría como polarizarse a eso, como poner el modelo, pero también como agregar un agente extra del que todos quieran alejarse, como sucedería en ese caso, y ver qué forma de control podría usarse para intentar como disminuir la mayor cantidad de víctimas, porque he visto que hay muchas como opiniones sobre eso y no sé, han visto de que ponen evacuaciones distintas, proponen que profes tengan armas, por ejemplo, en colegio. Pero en este caso, ¿se podría hacer o si se ha hecho, ¿sabe algo al respecto? Bueno, te cuento un poquito. Nosotros este trabajo lo hicimos como de hecho, uno de los coautores, unos colegas italianos, terminó entrevistado por la radio del Vaticano porque como que a ellos les interesaba esto. Primero, gente se junta en la Plaza San Pedro para ciertas ocasiones especiales y de repente, bueno, acá los atentados terroristas son una posibilidad real. Claro, hay cosas que son como discutibles. Por ejemplo, nosotros en este artículo hacíamos la suposición de que los agentes estaban encubiertos, porque de ese modo nos induce como un sesgo negativo respecto a los agentes. O sea, evidentemente, si tú pones a alguien con uniforme, establece cierta autoridad que quizás te hacen más caso, pero también hay gente a la que le va a generar anticuerpos y no va a querer seguirlo. ¿Sí? Entonces, una cosa que nosotros, por ejemplo, hicimos acá es que la gente fuera encubierto para que fuera reconocido como un par y, digamos, la interacción fuera un poco más amena entre ellos. Lo que se sabe también, como digo, es que se necesitan muy pocas personas con una convicción informada para inducir movimiento en el resto. ¿Cómo se usa esto? No se usa tanto en este contexto de un diseño activo de alguien que esté en tiempo real optimizando su instrucción. Lo que sí se usa bastante en ingeniería, en diseño de edificios, es utilizar este tipo de dinámicas para entender por ejemplo, cómo se comporta la gente respecto a obstáculos. Entonces, es sabido que tú puedes localizar obstáculos de un modo óptimo, de hacer que haya más difusión y la gente tienda a no concentrarse en ciertos lados. Entonces, por ejemplo, en una estación de metro, tú podrías poner obstáculos, optimizar la forma y la ubicación de esos obstáculos de modo tal que los tiempos de evacuación sean mínimos, porque vas a evitar congestión, por ejemplo, en frente de las salidas. Si pones, por ejemplo, un bloque, una columna enfrente de la salida, parecería como contraintuitivo que la vas a bloquear, pero por un lado vas a obligar a que la gente haga como
tenga una decisión si se va por la izquierda o se va por la derecha, y esa decisión toma tiempo, y ese tiempo genera como esta evacuación un poquito más parsimoniosa. No solo un obstáculo, porque quizás pones 3 obstáculos y generas como un árbol de decisiones al respecto. Esto se usa, por ejemplo, se utiliza por ley cuando se diseñan buques, cuando se diseñan barcos, por ejemplo, cruceros, tienen que tener un plano de evacuación, entonces como que se estudia, tú tienes que ser capaz de pasar un test para obtener certificaciones de seguridad que el crucero es evacuable en cierta cantidad de tiempo, así como el Titanic. Y se estudia, y ahí tiene sentido, porque por ejemplo en el crucero tú tendrías los crew, digamos, la gente que trabaja ahí, que no necesariamente es una figura antagónica, no es como una policía, digamos. Es efectivamente la gente que está a cargo del barco, es gente que tiene que ir a una posición de autoridad positiva y efectivamente van a tener, no sé, un chaleco reflectante y te van a estar indicando dónde queda la salida. Y ahí sí tiene un poquito más de sentido esto que estoy contando. Pero sí, es un tema que se discute, pero no sé si se usa para los tiroteos en Estados Unidos, pero para este tipo de cosas sí se usa como en ingeniería civil, como un motor para generar simulaciones, para hacer certificaciones o estudiar cuál es el diseño óptimo de un establecimiento. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Dante? Aquí hay otra pregunta. Hola, soy Javiera y estoy trabajando en algo como de modelos de opinión, pero utilizando grafos. Entonces, quería preguntarte si es que hay alguna relación o cómo utilizar estas dos cosas, como control óptimo y grafos, si es que es posible. Eso. Sí, no, es una excelente pregunta, Javier, es muy interesante, porque acá lo que yo hago es súper pedestre, digamos, acá en este modelito, que es como los típicos modelos de dinámica de opinión, lo que hace uno es, esto se llama Bounded Confidence Model, que básicamente estos modelos evolucionan, uno promedia su opinión respecto a la gente que está cercana a uno. Entonces son modelos como de homofilia, que se dice, donde tú básicamente escuchas a tus amigos, a tu familia, gente que más o menos piensa de acuerdo a ti, y a través de la iteración de esas opiniones se generan estos clústeres, que es como el fenómeno de polarización. Pero este concepto de distancia acá, en mi caso, es como unidimensional. Acá no estoy dotando, estas simulaciones no las estoy dotando como de una estructura de grafos, donde va a haber nodos que son más relevantes, porque obviamente si tú eres un líder de opinión, tu influencia en el sistema no es la misma que si eres un ciudadano a pie. Y eso obviamente, en el fondo las dinámicas son las mismas, lo que cambia es la configuración, digamos, la topología de cómo interactúan. Y obviamente sí, tiene mucho sentido plantear esa pregunta, decir, ok, tenemos un líder de opinión, ¿cuál es el modo óptimo de, de influir en el sistema? Cosas que se saben, por ejemplo, que se deducen un poquito a partir de esto que yo mostraba del perro ovejero, y que yo no lo diría que es un teorema, pero son cosas más o menos que son más o menos claras de esto, bueno, no importa, es que, por ejemplo, esta idea de los bots no sirve mucho, o sea, sirve hasta cierto punto, pero si tú le metes como ruido al sistema así de modo tan uniforme, no es tan buena idea como, por ejemplo, obtener endorsements de gente que está en la otra vereda. O sea, cuando alguien que está en otro espectro político va y dice, yo tuve una epifanía anoche y me di cuenta que está todo mal, en realidad deberíamos ir por la otra opción, eso tiene un efecto mucho más potente que estar todo el día en Twitter como metiendo ruido en el sistema. Y eso tiene que ver mucho como cuál es la estructura de ese grafo en el cual tú estás optimizando. Pero sí, uno se puede plantear esa pregunta de cuál es el modo óptimo de hacer eso. También de cómo meter ruido como de un modo adversarial, digamos, meterle ruido al sistema para echarlo a perder, o cómo influir sin que uno sea reconocido, que es un poquito esto de las fake news y cosas por el estilo. Sí, no sé, escribe un correo si interesa, después podemos darle unas referencias de cómo se hace esto como multiescala, pero sí es algo que se estudia bastante. Eso. Dice que sí, te va a escribir después. No, dale. ¿Alguna pregunta? Oye, aquí hay una pregunta, pero antes también quería decir que, hola Dante, hola a todos. Hola, Eduardo. Que Dante va a estar acá en la Católica la próxima semana también, entonces la gente que Sí, pueda, que pueda estar acá y que quiera hablar con él, le puede escribir o escribirme a mí para ahí concertar algún momento en los que si alguien quisiera hablar con Dante. Y sí. parece que aquí había otra pregunta. Hola Dante, soy Javier. Encontré interesante la parte cuando definiste el sistema, que tenía un tipo de dinámica que se llamaba no local, Sí. que quería decir que todos los individuos interactúan entre sí, como
todos entre todos. Bueno, no sé si lo interpreté bien, pero cuando vi la simulación de como cuando los guardias querían lograr la solución suave para que lleguen a la salida. Ujú. Por ejemplo, vi que las personas que estaban más adelante como que corrían más rápido hacia la salida, imagino yo, influenciados por los guardias que estaban detrás suyo. Ujú. Entonces, teóricamente, uno puede percibir solo las cosas que están delante suyo, es decir, como la mitad delantera de todos los agentes que están en el sistema. Entonces, está la pregunta de si se puede modelar un sistema multiagente que tenga como percepciones sesgadas del sistema que vayan cambiando en el tiempo. Es decir, solo las que una partícula individualmente pueda percibir, que sea una fracción de todo el resto. No sé si entiende la pregunta. Sí, sí, no, sí, en realidad es culpa mía, digamos, de mal expresar la terminología, pero no, a ver, déjame, cuando yo digo no local, me refiero un poquito a ver, un poquito de matemática primero, ahí te cuento la parte del modelamiento. No local me refiero a siempre, bueno, y esta es la slide adecuada, estos sistemas siempre son un promedio de un núcleo donde siempre vas promediado X, y J. Entonces, de algún modo teórico, digamos, siempre estas interacciones a nivel microscópico tú siempre tomas en cuenta a todo el resto. ¿De qué modo? Esa es otra pregunta. Ahora, la gente que trabaja en ecuaciones diferenciales parciales llama no local al hecho que cuando tú miras la ecuación diferencial parcial asociada a esto, te queda este término P cursiva acá, es un operador no local porque involucra una integral en todo el dominio de todo lo que está pasando. Dicho esto, y eso es la no localidad, digamos, por matemática, este término que aparece acá en esta ecuación diferencial parcial. Ahora, efectivamente en mi sistema todos influyen en todos, pero siempre esto va pesado. O sea, en el primer modelo que mostraba en el Hooker-Smale, la influencia iba pesada por la distancia. Entonces, en el papel, claro, yo promedio con todos los agentes. Lo que pasa es que al final igual ese promedio va ponderado por la distancia que tengo con ellos. Entonces, puede que haya una gente que esté muy lejos, igual lo voy a hacer en mi cuenta cuando calcule, pero va a ser promediado por un número muy pequeño y no va a influir. Ahora, respecto a tu pregunta del cono de visión, sí, eso no está considerado en mi modelo, pero es algo que se considera habitualmente, que por ejemplo cuando trabajas con pedestres, tú les puedes poner un cono de visión, entonces obviamente ellos no van a estar influenciados por lo que pasa, porque no tienen ojo en la espalda. Entonces tú defines como, no sé, 180 grados, o no sé, un poco menos de lo que tú efectivamente ves y solamente interactúas con agentes que estén en ese cono de visión. Obviamente hacer la simulación de eso es mucho más complicada porque ya no se trata de promediar con todo, sino que tienes que tener como un bookkeeping, digamos, con una listita a cada instante de cuáles son los agentes que tú efectivamente estás viendo. Y eso hace mucho más complicada la simulación, pero obviamente la hace mucho más interesante y mucho más realista. Otra cosa no local que aparece acá es este término acá que yo no hablé mucho, que es la interacción topológica. Esto que está en azul esto es súper complicado, es definir un número de agentes más cercanos. Porque si yo estoy acá con una persona en un cuarto gigante y el cuarto se empieza a quemar y yo veo que esa persona evacúa, independiente que esté lejos de mí, yo la voy a ver y la voy a tomar en cuenta, porque es el individuo más cercano a mí, independiente de la distancia que tenga. Entonces, ese también es un término a considerar. No todas las interacciones son métricas, no todas las interacciones son de qué tan lejos estás, a veces simplemente importa que tú seas el más cercano, independiente de qué tan lejos estés. Entonces, y eso también son otra clase de dinámicas no locales que aparecen en estos sistemas. Pero sí, recorto sí se puede poner un cono de visión y limitar las interacciones a eso. Ya, muchas gracias. Ya. Sí. Creo que ese es todo el tiempo que tenemos para preguntas. Un aplauso para Dante. No, gracias a ustedes. Como dijo el profesor, Dante